Todas las mañanas al despertar, sientes el azulejo frío. Sin embargo, es mucho más frío que el tapete que tienes. Ambos se encuentran a la misma temperatura. ¿Por qué ocurre esto? Los conceptos de calor y temperatura se combinan a diario en nuestra vida cotidiana, mientras que la temperatura es una magnitud física que se refiere a la sensación de frío o caliente al tocar alguna sustancia. El calor es una transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos producida por una diferencia de temperatura. Y es aquí donde podemos iniciar. Es muy común a la hora de preparar nuestros alimentos utilizar ollas de metal o vidrio para tener una buena transferencia de calor de la estufa a la que cocinamos. ¿O qué tal utilizar un refrigerador para evitar que fluya calor hacia la comida que está en el interior? ¿Cómo sabemos exactamente qué material usar? Todos los materiales transfieren el calor a distintas tasas. Eso explica la diferencia en todas las sensaciones que experimentamos, en este caso, el azulejo. Gracias a esto, metales como el cobre, aluminio, oro o plata son buenos conductores de electricidad y de calor, mientras que los aislantes eléctricos como la madera, plástico y hule son malos conductores tanto de electricidad como de calor. Si dos moléculas que chocan simultáneamente y cada una se encuentra a diferentes temperaturas, el efecto acumulativo de todas las colisiones resulta en un flujo neto de calor que va del cuerpo caliente al frío. A este tipo de transferencia de calor entre dos objetos en contacto se conoce como conducción de calor. La ley de Fourier establece que el gradiente negativo de temperatura y la tasa de transferencia de calor en el tiempo son proporcionales al área del ángulo recto de este gradiente a través del cual fluye el calor. Para esto tenemos una fórmula mostrada en pantalla, donde T es el tiempo, K es la constante de conductividad térmica del material, A es su sección transversal y la diferencia de T es la diferencia que hay de un lado y otro. Y por último, el valor de D será el grosor del área. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. Dicha transferencia se da en los términos planteados por la ley de enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde calor a un ritmo proporcional y a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido en la unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección o incluso irradiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio externo. La ley de enfriamiento de Newton establece la siguiente fórmula mostrada en pantalla, donde H se llama coeficiente de convección, A es la superficie que entrega calor con una temperatura TA al fluido adyacente, que se encuentra a una temperatura T. Les voy a explicar los fenómenos de conducción y convección a través de este simulador llamado Energy 2D. Y pues vamos a empezar con la conducción. Primeramente vamos a comparar conductividades térmicas. En la parte de arriba tenemos un material madera y en la parte de abajo metal. La pregunta de este simulador es en cuál de los dos materiales va a ser más rápido el fluido de calor.
Vamos a correr la simulación. Como lo pueden observar, el flujo de calor es más rápido en el metal que en la madera. En este simulador se consideran iguales las densidades de los dos materiales y las capacidades caloríficas, pero hay una diferencia en el coeficiente de transmisión de calor, y es 10 veces mayor en el metal que en la madera. Y pues esta es la principal razón por el que el flujo de calor en el metal es más rápido que en la madera. Aparte, esto también tiene que ver con los dos polímeros. La madera está compuesta mayormente de lignina, celulosa y hemicelulosa, mientras que el metal está mayormente compuesto pues de átomos enlazados entre sí con electrones desapareados, que son capaces de tener una mejor conductividad que la madera, ya que pese a que estos polímeros entre sí podrían tener grupos funcionales libres, a excepción de la lignina, estos están interaccionando pues con los demás componentes de esta para formar pues lo que es la madera como tal. Por eso observamos una conducción de calor menor en ella. Esto se debe porque la tasa de transferencia de calor es proporcional al área de la superficie que está recibiendo el calor y a la diferencia de temperaturas. Estas dos hacen que pues la tasa de transferencia de calor sea mayor. Y para tener un mejor entendimiento de ello, vamos a compararlo con la diferencia de temperaturas. En este caso la pregunta es, ¿cuál de las dos áreas de aquí se va a calentar más rápido? Como podemos observar, la parte con mayor diferencia de temperatura es la que recibe más rápido el calor, y esto se debe a que la temperatura fluye entre materiales desde un gradiente con mayor temperatura hacia uno con menor temperatura. Vamos a comparar esto con la conducción mediante distancias. En este caso, la menor distancia llega a un periodo de equilibrio en un lapso más corto de tiempo. ¿Y por qué sucede esto? Sí, se supone que la tasa de transferencia de calor es proporcional al área. Ya, pero es proporcional al área en un ángulo recto en función del ángulo del gradiente. Y también por el flujo del gradiente, es decir, que entre menos distancia corra el gradiente, pues mayor va a ser la tasa de conductividad térmica. No que se conduzca más calor, porque las dos están a 50 grados centígrados, al final van a llegar al mismo equilibrio térmico. Sin embargo, en una sucede más rápido porque hay menor superficie que calentar. ¿Ya? Este puente que tiene 30 centímetros y este puente que tiene 60. El puente que tiene 60 pues tiene una mayor área que cubrir, por lo tanto se tiene que exponer más tiempo al calor para llegar al mismo equilibrio. Por último, vamos a comparar calores específicos. En la parte de arriba tenemos un calor específico bajo y en la parte un calor específico alto. Como pudimos observar, la parte que tiene un menor calor específico pues se calienta más rápido que la parte que tiene un calor de específico mayor, y esto se debe principalmente a que se debe de superar el calor específico del material para que empiece a conducir el calor. En este caso pues se tiene que superar el calor específico de estos puentes. Como este tiene un calor específico más bajo, pues se alcanza más rápido el equilibrio térmico con la fuente de calor. Pasando a convección, vamos a explicar lo que es convección natural. Bueno, rápidamente se puede observar lo siguiente. Supongamos que esta barra blanca de en medio es una barra caliente. Vamos a parar un momento la simulación. Las
fases que están en contacto con la barra caliente se calientan mucho más rápido por conducción y el resto del sistema se calienta por convección. La diferencia entre estas dos es que la conducción es necesariamente un contacto entre las dos fases, mientras que la convección es debido al flujo y a la diferencia de densidades de pues un fluido, en este caso líquido o gas. Vamos a tomar esto como si fuera líquido y vamos a imaginar que estas son dos ollas. La olla de arriba, que sería esta, cuando el agua se calienta tiende a hacerse gas, el vapor de agua, ¿ya? Entonces, al calentarse, esta fase se dilata y tiende a tener menor densidad que la fase fría, por lo cual se observa que la fase caliente sube y al alejarse más de la fuente de calor y al tener contacto con la fase fría, llega a un equilibrio térmico con la misma, perdiendo densidad, por lo cual esta fase fría vuelve a bajar para volver a calentarse y así repetir el ciclo hasta que el sistema halle un equilibrio térmico. Ahora bien, la fase de abajo, como está pues en la parte de abajo, no permite el flujo de una corriente hacia la parte fría. Esto se debe precisamente a que la fuente de calor está en la superficie del agua, por así decirlo. Entonces, todo ese vapor de agua se condensa en la superficie, por lo cual el termómetro de abajo marca 0 grados y el de arriba pues 7. Entonces, esta fase en la parte de abajo, como es incapaz de conducir calor hacia el resto del sistema, tarda mucho más en enfriarse. A este se le llama convección natural porque depende de las densidades del fluido y estas densidades pues dependen de la temperatura a la que se somete. Ahora vamos a comparar esto con diferentes temperaturas. Del lado izquierdo tenemos una temperatura de 50 grados y del lado derecho una de 25. Corriendo la simulación se puede observar lo que les acabo de decir. La corriente caliente asciende porque pierde densidad al calentarse y se enfría. Y al enfriarse vuelve a bajar para volver a calentarse. Es exactamente igual lo que está pasando en la parte derecha, solamente que bastante más lento porque la barra caliente, que sería la fuente de energía, pues está a menor temperatura que la de la parte izquierda. Estaba buscando, pero no tiene. Finalmente vamos a comparar estos dos fenómenos, la conducción y la convección. Corriendo la simulación, la primera diferencia que vemos es que en la convección se genera un gradiente de temperaturas que es proporcional a la densidad de los fluidos. En este caso, pues el gradiente de temperatura frío depende de una densidad menor, porque asciende y se enfría. Mientras que en convección, que es en este sólido, se observa un gradiente más definido debido a que pues a mayor distancia de la fuente de calor pues más va a tardar en calentarse. El conocimiento adquirido es útil en el diseño de sistemas biológicos, de modo que sería aplicado en su mayoría en sistemas que naturalmente generan calor, con el fin de mantener la temperatura óptima del cultivo y en consecuencia el mismo permanezca en una etapa de interés. Por ejemplo, en un proceso fermentativo se genera calor debido al crecimiento bacteriano y a la formación de productos deseada. En su mayoría, la forma en la que el volumen de la solución que contiene a los microorganismos transfiere calor a un flujo de líquido enfriador es a través de conducción, mediante las superficies en las que ambos fluidos están en contacto. En la vida cotidiana, los procesos de transferencia de calor están presentes en todo momento. Despiertas una mañana para calentar tu café y el agua pasa por un proceso de conducción. Al despertar, tu cuerpo se aclimata en la fría mañana. En la industria, se buscan los mejores materiales para que la electricidad fluya y la ciudad no se quede sin energía. Durante todo el día, estás siempre en contacto con este tipo de comportamientos,
Cada situación, por mínima que se pueda dar, pasó un conocimiento que nos ayudará a gran escala, como en la industria, desde el conocimiento básico de cómo calentar agua en una simple olla. A nivel de ingeniería, la transferencia de calor es muy utilizada en procesos de refrigeración, fermentación y de calentamiento, lo que permite realizar diferentes operaciones unitarias en una planta industrial. Siempre que hay una diferencia de temperatura, se producirá una transferencia de calor. Puede ocurrir rápidamente, como a través de un sartén, o lentamente, como a través de las paredes de un enfriador para ir de picnic. Hay tantos procesos que implican transferencia de calor que es difícil imaginar una situación en la que no se produzca. Sin embargo, todas las transferencias de calor ocurren por 3 métodos solamente, de los cuales 2 ya eres todo un experto. A nombre de mis compañeros y su servidor, te damos las gracias por habernos escuchado y nos sintonizamos luego.